Hola, buenos días. ¿Qué tal amanecimos este día martes? Un saludo a todos e iniciamos nuestro noticiero Pulso Informativo matutino. Y como siempre vamos a empezar a retomar lo que pasa en el mundo. Y algo importante es la guerra de Ucrania. Ayer comentábamos que el Papa habló de haciendo un llamado a a todos los países donde hay guerra. Y algo interesante hemos estado viendo hoy. Fíjense cómo había el G7, hoy está el G2, la unidad, o más bien el dominio que tenía Estados Unidos, o que tiene en el mundo, el cual hoy tranquilamente podemos decir que China está asumiendo allá en Beijing el papel del líder mundial a lograr con su intromisión que se den los pasos hacia consolidar la paz allá en el Medio Oriente. Sabemos que se ha dado ya el acercamiento para que sea la paz, la paz de los chiitas con los sunitas. Esto es importante. Entonces, China, Beijing, se convierte en la capital mundial de la diplomacia. Y esto, pues no le gustó nada a Estados Unidos. También vemos que en Estados Unidos, ayer lo comentábamos, que se está dando una filtración de lo que está pasando. Y una filtración no cualquiera, ¿eh? Es una filtración de información del Pentágono hacia el exterior, donde ponen en jaque la guerra en Ucrania, donde vemos que Ucrania tiene en sí todas las de perder. Y van a decir, ¿por qué todas las de perder? Porque realmente la ayuda que le están dando las potencias mundiales, que ya se comprometieron a esos que están unidos a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, están en la sintonía de que se dé la defensa a Ucrania con la ayuda militar de los demás países. Y como lo comentábamos, ¿esto a qué nos va a llevar? Pues nos va a llevar a que simple y sencillamente se desate una conflagración. Pero vemos algo muy interesante acá en esta geopolítica mundial, que Rusia, China, están el G2, el grupo 2, ya no es el grupo unipolar, el grupo unilateral que imponía todas sus reglas, ¿no? Vemos como China va creciendo y el yen es una moneda que ya la están utilizando de cambio. Y el dólar va perdiendo la fuerza. Pero además, no olvidemos también que Estados Unidos se consolida con la máquina de hacer billetes sin tener un fondo de oro como lo requieren todos los demás países. Todos sabemos que la moneda papel está protegida o respaldada más bien por el oro. Y en Estados Unidos, la cosa curiosa también que todo el mundo lo sabemos, o más bien mucha gente o poca gente sabemos, que realmente el apoyo económico, más bien el respaldo del dólar, no se da en Estados Unidos. Y también que el fondo, la Reserva Federal, no es una reserva de Estados Unidos nacional, ¿no? Sino es un fondo de reserva particulares que están manejando la creación de los dólares. Oye, imagínense nada más en qué mundo nos estamos encontrando, ¿no? Bueno, regresamos a Ucrania. Los ataques se siguen dando, la conflagración se va llevando a cabo, pero también
vemos que uno de los acuerdos que se tienen es que regresan 106 soldados rusos del cautiverio ucraniano en intercambio. Como sabemos, los militares liberados serán trasladados a Moscú, capital del país euroasiático, en aeronaves de las Fuerzas Aéreas Rusas. Un total de 106 militares rusos que permanecieron en cautiverio, regresarán este lunes del territorio controlado por el gobierno ucraniano como resultado de negociaciones entre ambas naciones, informó el Ministerio de la Defensa rusa. Bueno, los militares serán trasladados a Moscú, capital del país euroasiático, en aeronaves de la aviación militar de transporte de las Fuerzas Aéreas para recibir tratamiento y rehabilitación en las instalaciones médicas especializadas. Todos sabemos que desde el 24 de febrero de 2022, Rusia llevó a cabo la operación especial militar para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente a las acciones armadas perpetradas allí por parte de Kiev. Bueno, de esto hay un acuerdo, tiene Rusia también detenidos ucranianos, y hacen un intercambio. Bueno, eso nos está llevando a que hay una parte de que están buscando un diálogo. Lo dejamos así, esperemos que haya un diálogo en realidad. Pues por otra parte, los médicos británicos regresan a huelga por disputa salarial. Fíjense, esto es allá en la Gran Bretaña. Pero no nada más, ellos están allá en las Europas con ese problema. Veamos Francia, veamos, podríamos decir que Francia está en esta lucha también por las pensiones, y todo el pueblo francés, o la mayoría de los franceses, están en contra de las imposiciones que está haciendo Macron al aumentar los años para que puedas jubilarte. El Reino Unido pues también regresa a la huelga. ¿Por qué? Porque también tiene aumento de salario. Es son de las noticias nacionales, digo, internacionales que están pasando. Y también otra noticia que tenemos es que Rusia refuerza el sistema de defensa antiaérea en fronteras. Es una táctica de defensa militar para cubrir sus fronteras, efectivamente. Y nosotros diríamos, toda nación tiene derecho a defender sus fronteras, y en este caso, toda vez que se encuentran ante una situación realmente militar, pues ¿qué es lo que le queda a cualquier país? Pues cuidar sus fronteras para evitar alguna agresión, porque sabemos que en todo caso la agresión que se prepara por parte de la OTAN o de los países aliados en contra de Rusia, pues es una agresión inminente, y ante eso, pues lo que están haciendo es proteger sus fronteras, porque sabemos que les han mandado armamento últimamente muy sofisticado, y que la guerra es una guerra de inteligencia artificial. ¿Por qué digo de inteligencia artificial? Porque están utilizando drones, es una guerra de internet. No, hay muertos también, ¿no? Entonces la utilización de las máquinas de la inteligencia artificial en estos momentos está teniendo una mm, una gran penetración. Miren, ahora recuerdo en el 2000, si no me equivoco por los años, cuando se dio la invasión a Irán,
Por primera vez en mi vida yo vi una guerra teledirigida. No era una guerra de hombre a hombre en combate personal, sino fue una guerra por aviones, disparos, misiles, todo eso. Aún tengo las imágenes frescas en mi cerebro de cómo se hizo esa guerra y la estoy viendo por la televisión. Eh, a ese grado hemos llegado de que hoy también vemos que las guerras se hacen con los drones, no son aviones tripulados, sino desde tu centro de mando, centro de cómputo, estás dirigiendo los misiles hacia el lugar que quieres destruir. También no olvidemos que en Panamá, cuando fueron por el presidente Noriega, Estados Unidos utilizó unas bombas silenciosas que solamente destruían, más bien mataban a los seres humanos y no destruían los edificios. Es algo sofisticado, ¿no? Entonces nosotros diremos, ¿y qué más podemos esperar en esta guerra donde se está utilizando ya todos los medios tecnológicos? Pues ya veremos más adelante cómo se va desarrollando. También ya vemos que hoy los ataques que se van dando pues son por drones. ¿Y qué es lo que, qué es lo que hacen? Lanzan cohetes antidrones, en este caso, o antimisiles, y va una respuesta por todos, de todas partes, y entonces la tecnología militar se está imponiendo cada día más y más, y esto me lleva a recordar esos momentos de una entrevista que le hace inteligencia artificial a López Dóriga, pero esto también nos lleva a recordar varias imágenes de las películas de ciencia ficción, ¿no? Donde ya las máquinas empiezan a tomar conciencia y dices tú, bueno, la ciencia ficción está superando, o más bien la realidad está superando la ciencia ficción. Esto es en cuanto hablemos ahí a niveles internacionales de las noticias. Y también tenemos que el secretario general de la ONU llega a Somalia en visita oficial, una noticia internacional. Joe Biden firma ley que pone fin a emergencia por la pandemia. Esto es interesante, o sea, fíjense, se pone fin a la emergencia por la pandemia. Y aquí sabemos que la pandemia continúa, que la pandemia no ha terminado, pero también tenemos hoy otra nueva enfermedad en la cual decimos, esta nueva pandemia, enfermedad, ¿cómo le podemos llamar a lo que está sucediendo ahorita con el fentanilo, que está atacando, o más bien destruyendo a muchos de nuestros congéneres, llamaremos, a muchos de nosotros los seres humanos, que esta droga es súper potente, que esta droga se tiene que enfrentar por todos nosotros, ¿no? Por todos los, pues, por los gobiernos. Esta droga eh, que los gobiernos no han tenido la prevención o el control sobre lo mismo, ¿a qué nos ha estado a todos llevando, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando que no se le pone la atención? Y otra vez dirían unos por ahí, pues lo que tenemos que hacer es realmente la aplicación de la ley, ¿no? Que se aplique de la ley desde arriba hacia abajo y en todas partes. Que se aplique la ley porque como seres humanos, en este caso las drogas, es un método o control de dominación sobre las personas en las cuales te van convirtiendo. Fíjense cómo si lo vemos desde el punto de vista
el fentanilo, que es una potente droga que hace que caigas inmediatamente bajo su dominio. Entonces también nosotros diríamos que es un método de control, ¿no? Pero esto, independientemente de todo, ¿quién tiene el control sobre, o quién puede parar todo esto? Pues es el mismo gobierno, el mismo Estado. Imagínense que se logre en todo caso, se habla que el fentanilo fue creado para poder dominar el dolor, que tiene algo así como la heroína, pero también vemos en la línea de vida que sacan en la televisión, que pues la producción del fentanilo es con bastantes químicos demasiado fuertes. Pues el control de todo esto lo tiene el gobierno, ¿no? O en todo caso, también podríamos decir, hágase una legalización de todas las drogas. O sea, no se puede permitir que la gente caiga en este vicio y se controle. Y además, imagínense todo el control de las drogas que se tiene sobre una persona. ¿Qué es lo que pasa? Alguien se droga, no tiene dinero y recurre a los medios delincuenciales para poder seguir consumiendo la droga. Ah, caray. Entonces, Joe Biden firmó la ley que pone fin a la emergencia por la pandemia. Efectivamente, ok. Pero surge otra pandemia, o ¿cómo le llamaríamos? También dirigida. Y además por los grupos criminales, ¿no? Bueno, así van las cosas. Dentro de las noticias eh, internacionales encontramos que la justicia peruana acusa a ex primera ministra por corrupción. ¿Dónde hemos visto eso, eh? Dice, el Ministerio Público acusa a la ex ministra al excongresista por delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencia agravado. La Fiscalía de la Nación del Perú extendió una acusación formal ante el Congreso de la República contra la suspendida parlamentaria y expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, por presuntos delitos de corrupción, informaron el lunes medios locales. Nos vamos a otra. El presidente Lula de Brasil va con 250 personas rumbo a China para consolidar relaciones bilaterales. Bueno, Lula de Silva se reunirá con el presidente Xi Jinping para dialogar sobre la guerra en Ucrania y otros temas de interés común. El presidente de Brasil, Lula Inácio da Silva, partirá este martes rumbo a China con el objetivo de consolidar las relaciones con Beijing y colocar a su país nuevamente en la geopolítica mundial. Bueno, desde la Cancillería brasileña indicaron que Lula de Silva se reunirá el próximo viernes con el presidente Xi Jinping para dialogar sobre la guerra en Ucrania y otros temas de interés común. Bueno, aquí los otros temas de interés común, ¿cuáles serían? Pues serían las de establecer relaciones comerciales. Pues no olvidemos que China se está convirtiendo en la primera potencia mundial económicamente. Ya lo es. Bueno, Cuba convoca sesión constitutiva de nueva legislatura. La sesión del 19 de abril prevé elegir entre los diputados al presidente, vicepresidente, secretario y demás integrantes del Consejo de Estado. El Consejo de Estado de la República de Cuba convocó el lunes a la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 10ª legislatura para el día 19 de abril, informaron los medios oficiales. La sesión a realizarse el día en que conmemora la victoria sobre la invasión mercenaria en Playa Girón en abril de 1961, prevé elegir entre los diputados al presidente, vicepresidente, secretario y demás integrantes del Consejo de Estado. Asimismo, elegirá al presidente y vicepresidente de la República,
designando también a propuesta del primero a los que ocuparán los cargos de primer ministro, los viceprimer ministros, secretario general y demás miembros del Consejo Consultivo de Ministros. Pues como ven, hay una Asamblea Nacional en Cuba. Vámonos a otra noticia. Retomando a Brasil, gobierno de Lula cumple 100 días con prioridad en lo social en Brasil. Los cambios sociales de su gestión tienen como fin lograr la reconstrucción y unión del país. El presidente brasileño Lula Ignacio da Silva cumple este mes 100 días de su tercer gobierno con la campaña Brasil Volvió, los cuales han estado marcados por numerosos cambios sociales con el fin de lograr la reconstrucción y unión del país. Los problemas heredados fueron tantos y en tantos frentes que el término de reconstrucción fue incorporado a la consigna del gobierno federal, precedido por otra palabra, unión. No hay dos Brasiles. El Brasil de los que votaron por mí y el Brasil de quien votó por otro candidato somos una nación, afirmó el líder en un artículo titulado Brasil volvió, del diario Correo Brasiliense. Pues sí, Brasil, una gran potencia latinoamericana. Recuerden que en Brasil se sacó de la pobreza a 40 millones de brasileños. Y Brasil, pues, tiene ese gran espíritu progresista. Recordemos que Lula da Silva fue un minero, llega a la presidencia y hoy es por tercera vez presidente de Brasil. Y seguimos nosotros, ahora vámonos a las portadas nacionales de México. Aquí siempre tengo problemas con la lectura, está muy pequeña la letra de mi computadora y vamos a irnos con otras. Para ver. Vamos a ver. El Universal. Ayer hablamos sobre la crisis del agua y que ya hay huachicoleo. Y pues en la Ciudad de México detectaron 118 tomas de aguas ilegales en la Ciudad de México. Eso es de las noticias principales del periódico El Universal. Alertaron de anomalías en el IMSS, en el Instituto Nacional de Migración, y no se hizo nada. Bueno, es que vemos que también no nada más ahí, sino que alertan siempre sobre todo lo que en todas partes y no se hace nada, ¿no? Miren, si se habla de... ¿Dónde estás? Perdón, ya estoy bajando la información de acá.
Bueno, una disculpa porque no puedo leer en mi computadora. No se da más tamaño. Tengo que bajar la información. Así regresamos a portadas nacionales. Primeras planas. La reforma. Advierte Trife golpe de la partidocracia. Piden magistrados no atropellar a minorías ni atentar contra la pluralidad. ¿Qué plantea la reforma? Dice, bueno, es una iniciativa que reformaría los artículos 41, 73, 96 y 105 de la Constitución Política en materia de derechos y justicia política electoral. Se impide juicios de derechos políticos promovido por mujeres, discapacitados, transgénero, migrantes e indígenas. Otro punto es limita a militantes a impugnar procesos internos de dirigentes. Otro punto acota al tribunal y a INE resolver el límite del tenor literal de la ley. Impide al TRIFE ordenar candidaturas fuera de lo que los partidos decidan. Bueno, es lo que plantea la reforma y es lo que da en su primera nota el periódico Reforma. Ahora bien, otra nota muy fuerte del Reforma es que playa y violencia. Matan a empresario por robarle un Rolex. Sí, caray. Y en Acapulco también asesinan a hombre en zona diamante. Son informaciones de primera plana, el periódico Reforma. Y otra noticia interesante, rematan Interjet, debe 40,000 millones de pesos. Otra nota principal, reclama Estados Unidos a Caro Quintero. Bueno, regresamos al Universal. Alertaron de anomalías en la línea y no se hizo nada. Hace un rato decíamos, pues realmente yo creo que todas las instituciones, con todo el respeto que se merecen, llegas, presentas una queja, una denuncia, o dices lo que está pasando, y el personal que está, fíjense cómo lo digo, el personal que está atendiendo o que está a cargo de las mismas oficinas o instituciones, por lo regular no les interesa y dejan y hacen dejar pasar sin ver ni hacer nada. Bueno, la crisis del agua. De acuerdo con el sistema de aguas locales, 5 alcaldías allá en la Ciudad de México son las más afectadas en los últimos 5 años. Existen 1,183 denuncias de huachicoleo de agua potable registrado en SACMES en más de 5 años. Miren, esto nos lleva a una cosa muy interesante. Acá en Puebla, claro, la iniciativa privada tiene el control de aguas de Puebla, pero también vemos que en muchas partes este toma ilegal de las aguas, la creación de sus propios pozos, pues hace que mucha gente se enriquezca del agua, cuando este es un bien común o es un bien de derecho humano, un bien al que todos tenemos el derecho a agua y lo establece bien el artículo 4 constitucional. El derecho humano al agua es para todos y todos debemos de tener, o más bien en este caso, el Estado debe de tener el control del agua para una buena repartición. No podemos llegar a nosotros en un momento dado, aquí es también una falta de sensibilidad social, una falta de políticas públicas por parte del Estado para que pueda él tener el control total del agua y poder dividirlo. Es como hoy los electricistas también están pidiendo el derecho humano a la electricidad, porque la electricidad es un bien común, el agua es un bien común. Entonces nosotros, al darse ese huachicoleo, ¿quiénes son los que se benefician? Unos cuantos, espero que sepan que no es contra nadie, ¿no? Pero sí es algo que debemos de tener en cuenta, que se debe terminar con el huachicoleo y que el Estado debe de tomar el control total del agua en todas partes. Se debe de acabar la privatización y se debe hacer una repartición equitativa del agua. No sé con cuántos litros de consumo diario tengamos cada uno de los seres humanos, pero se debe garantizar ese consumo.
Bueno, Excelsior. Urge crear ente autónomo para migrantes. Pues o sea, más que crear, yo considero que si ya está esto, lo que se debe hacer es modernizar, tener gente consciente ahí. ¿Para qué crear más aparatos? ¿Para qué, si el INE puede cumplir con su función, siempre y cuando se tenga a las personas responsables y siempre y cuando se creen políticas públicas migratorias que beneficien a todo el mundo? No olvidemos que esto es como una ola. Vienen desde Chile, Argentina, Perú, Ecuador, y varios inmigrantes y como si los fueran empujando. Y vienen acá y sacan a los de México y bueno, no los sacan. Los de México también emigramos y nos vamos ¿a dónde? Pues nos vamos a Estados Unidos. Bueno, hay otros que se van a España, ¿no? Pero esos no emigran, esos se van a reconocer su nacionalidad. Y me refiero a Calderón y a Salinas, ¿no? Bueno, pero los de pie, los de abajo, los que trabajamos, pues ¿qué hacemos? Pues nos vamos a tener que ir a Estados Unidos a trabajar y vemos cuánto tenemos allá de mexicanos. Son, si no me equivoco, 40 millones de mexicanos. Tenemos la tercera parte de los mexicanos allá trabajando. Y son los que sostienen la economía, no es subterránea, la economía de todos, de sus familias que están acá. Y recuerden que por lo menos cada uno de nosotros tiene un familiar allá en Estados Unidos donde está trabajando para mandarle algo a su familia para comer. Bueno, vámonos a Milenio. México, Estados Unidos y Canadá alistan plan conjunto para frenar el fentanilo. Fíjense, lo que yo decía, esta nueva pandemia, llamémoslo así o llamémoslo que enfermedad o este nuevo control de la droga que se tiene, hay que frenarlo, ¿no? Vemos las películas que pasan de las colonias estadounidenses, donde vemos que caminan como zombies, ¿no? O sea, y vemos que esa droga es tan capaz que les va carcomiendo la carne, se va comiendo la carne, ¿no? Le llaman cocodrilo o algo así. Pues imagínense qué es lo que tenemos nosotros, o sea, ante qué problema nos estamos enfrentando, ¿no? ¿Cuántas, cuántas muertes causa a diario esta droga? Bueno, un resumen pequeño. México, Estados Unidos y Canadá anunciaron, anunciarán esta semana una estrategia conjunta contra el fentanilo, cuya negociación estará en manos de mujeres fuertes en seguridad de cada país. Pues Marcelo Ebrard expondrá el escaso esfuerzo de la Casa Blanca en cerrar el sistema financiero de carteles de Sinaloa. Pues fíjense, efectivamente hay algo muy cierto, ¿no? Para acabar con los grupos criminales, pues deben de tocarle el bolsillo, ¿no? Y acá es algo bien cierto. Si la unidad de inteligencia financiera cumpliera con su papel al revisar los ingresos que se dan en el banco, las transacciones que se dan, el lavado de dinero, pues debería de... Estados Unidos lo hacen, pero Estados Unidos tiene una forma muy especial de hacerlo, de que él localiza, por decir, a Juan Chayotes, el que se dedica a la droga. Lo observan, lo persiguen, lo van siguiendo, ven su forma de actuar y en momento dado, cuando ven que ya tiene mucho dinero, muchas ramas, muchos tentáculos, le dan el golpe, lo detienen, lo meten a la cárcel y le decomisan todo. Que México no puede hacer lo mismo porque me imagino que inteligencia nacional o inteligencia militar, inteligencia policial, llámese cualquier sistema de inteligencia, en inteligencia financiera en este caso, pues tiene a sus agentes, a sus policías que pueden investigar a todos aquellos que se dedican al lavado de dinero o la droga y en un momento dado pedirle al juez que les dé las órdenes de aprehensión y detener a estas personas y decomisar ese dinero y utilizarlo en la recuperación de bienes perdidos. Creo que así tiene un programa López Obrador, y utilizarlo para un bienestar social y castigar a las personas han incurrido en los delitos. Bueno, vámonos a la jornada. Fondo Monetario Internacional.
decenas de naciones al borde del impago por altos intereses. Pues yo creo que aquí es algo cierto, ¿no? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial del Desarrollo, ¿qué es lo que han implementado? Pues el alto cobro de intereses a todas las economías. No olvidemos nosotros, México, que debemos billones y billones de dólares que supuestamente se va a pagar hasta el 22, 2270 o algo así. Pero ahorita no estamos pagando puras altas de intereses gracias a que en esa época, ¿quién fue? Pues creo que fue nada menos que Cedillo, que creó el famoso Fobaproa y que toda la deuda se la cargó al pueblo mexicano, a ti, allá que estás de ese lado, a mí, y todavía endrogó o dejó endrogados a nuestros nietos y bisnietos que tienen que pagar unos altos intereses que si no pienso mal o piensa mal y acertarás, son para el Fondo Monetario Internacional, para el Banco Mundial de Desarrollo y para otras entes que ellos son los que controlan, que además este fraude que es el FOBAPROA, donde nos quitaron los bancos, donde la deuda de los millonarios, banqueros, empresas, todo ese dinero, fue cuando se creó el famoso Barzón, la lucha que se dio, que al final el Estado rescató a los bancos, pero nunca rescató a la clase popular. Pues, ¿cómo no? Y ya si vemos la aplicación eh, estrangulatoria que ha hecho el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en toda Latinoamérica, pues vemos que cómo no van a estar el punto de pago de interés. Yo aquí lo que le llamaría que se fueran a una moratoria de pagos, todos todos los países con una moratoria, y México que encabezara la moratoria de pago de esas deudas impagables, y que se diera un borrón y cuenta nueva. ¿Por qué no? Sí se puede si queremos realmente llevar a un cambio a la sociedad. Bueno, eso es mucho soñar, pero ojalá y podamos, en un momento dado, creo que hay un movimiento en México que es el no al pago, más bien no al pago y sí a la moratoria. Si me están escuchando por ahí esos compañeros, abrimos las puertas de acá de los micrófonos de Pulso Social Puebla para que vengan a exponer y nos digan cómo va, cómo sigue ese movimiento. Y vámonos ahora, ahí mismo en la jornada, en otra información interesante. Un rumor causa la aglomeración. Cierra Estados Unidos el puente El Paso Juárez por oleada migrante. Pues fíjense, ¿qué problema nos encontramos hoy? Repito, los inmigrantes salen de su país no por gusto. Yo creo que debieran de recibir todos el auxilio de cualquier país, porque son exiliados económicos, no son gente que va de paseo, no son gente que sale porque quiera cambiar, sino son gente que sale porque en su país no se le dan las armas económicas, no se le da empleo, no se le da trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir nosotros? Pues tenemos que pedir que se creen fuentes de trabajo en su país y que no se les cierren las puertas en ninguna parte. Además, recuerden, miren, la jurisprudencia dice, 5 casos repetidos causa una ley. ¿Por qué no decimos cuántos países han abierto las puertas de migración y que se cause una ley para que puedan circular por todo el mundo sin que sea uno detenido? Y no necesitamos nosotros nadie necesita tener una visa para pasar, porque todos somos ciudadanos del mundo y vivimos en este mundo y tenemos el derecho a transitar en este mundo. Bueno, la contraportada, otra noticia. El Pentágono dice, es muy grave la filtración de datos de inteligencia. Ayer lo comentábamos, esta filtración que se da por parte en el Pentágono
de los datos de inteligencia, pues grave, ¿por qué? Porque nos damos cuenta del actuar de los centros de inteligencia. No olvidemos, a ver, la CIA, el Pentágono, el Mossad, a ver, ¿cuál otro? Caray. Por ahí se saben de los nombres de los centros de inteligencia. Bueno, aquí en México antes era el CISEN, después hoy Centro de Inteligencia, algo así. Pues cada estado, cada nación tiene su grupo de inteligencia. ¿Y a qué se dedican? Bueno, si vemos de Estados Unidos, es un tema especial que vamos a tener que debatirlo con un grupo de especialistas. Pero esta información que está saliendo de estados, en este caso de Estados Unidos, pues es una información que está dándose al mundo por alguien que algún día lo van a detener y va a pasar como estos de Wikileaks, los van a someter ahí a unos años a cárcel, pero están arriesgando su vida, su trabajo, para dar a conocer lo que está pasando en el mundo. Bueno, el financiero. Inician reunión de Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial en ambiente incierto. Ya lo comentamos hace un rato, ¿no? El economista. México avanza en exportaciones, pero baja un lugar en el ranking mundial. No olvidemos que México es una potencia mundial y tiene que crecer cada día más. El Heraldo. Solo 3 estados con capacidad para detectar fentanilo. A ver, vamos a ver aquí qué dice. Las fiscalías generales de la Ciudad de México, Tamaulipas y Aguascalientes cuentan con equipos especiales para detectar fentanilo. La razón en noticia principal. Ante presión, aplazan discusión de reforma que acota el Tribunal Estatal del Poder Judicial de la Federación. La razón. ¿Vale? Aumentan recursos de revisión. El Instituto el INAI incompleto en medio de alza del 22.4% en quejas por opacidad. Juez ordena rematar los bienes de Interjet para cubrir los adeudos. Dice, empleados en enero estallan huelga por falta de pago de 8 quincenas de aguinaldo. Y la aerolínea de Interjet se declara en quiebra tras 8 meses del concurso mercantil, por lo que deben a los acreedores y trabajadores 1.250 millones de pesos. Interjet, una empresa de aviación que, lo vamos a decir, no desaparece, va a cambiar de dueño, de razón social. ¿Todo por qué? Por las malas políticas administrativas y en contra de los trabajadores. Vámonos a la crónica. Dice, la historia muestra que México ha sido siempre más fuerte que sus problemas. Dice al inaugurar el evento Reflexiones Historias de México, pasado y futuro de la Fundación Premio Crónica. Y el titular, la salida del callejón por la vía de la ciencia y del conocimiento. Efectivamente, México ha sido más fuerte que sus problemas. El Sol de México. Declaran en quiebra a la línea aérea.
Rematarán lo que se pueda, lo que quede en la empresa para pagar sus deudas. Un juez federal declaró oficialmente en quiebra a Interjet y ordenó el remate de todos sus bienes para liquidar sus compromisos con distintos acreedores. El juez segundo de distrito en materia de concursos mercantiles emitió la sentencia de la compañía desde el pasado 4 de abril, decisión que se hizo pública ayer mediante un acuerdo publicado en el portal del Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, blindan placas. Combatirá el gobierno capitalino falsificación de licencias de manejo, tarjetas de circulación y matrículas de vehículos. Es algo ya común que vemos. Bueno, no vemos común que estén combatiéndolo, ¿no? Si es algo común que vemos, si usted necesita una placa, pues no sé dónde las venden, pero parece que ya por ahí las venden, ¿no? Si necesita una licencia, va y la saca. Pero también fíjense, ¿por qué se da la falsificación? No justifico que quede claro, ni llamo a la falsificación de ningún tipo de documento. ¿Por qué se da? Va usted a la Secretaría de Movilidad y le piden requisitos y requisitos y requisitos. Va usted a sacar su licencia, a pagar hacer el trámite para su vehículo. ¿Y qué creen? Pues te tienes que hacer cita por internet, te agendan hasta quién sabe cuánto, y eso hace que la gente se desespere y si necesita de emergencia una licencia, pues va y la consigue por X lugar, y ahí está. Tiene entonces un por qué la gente acude a un lugar donde se la dan más barato, donde sabe que está cometiendo un ilícito, va consciente de ello. ¿Pero por qué? Porque el Estado en este caso no le da la opción de poder regularizarse. ¿Viste cómo lo digo? Regularizarse, ¿no? Y eso pasa en todas partes. Bueno, vámonos a la revista de reporte Índigo, disparando con los ojos vendados. Dice, mientras en México se agudiza el problema de la violencia, del tráfico de armas, diputados y autoridades federales implementan una estrategia para intentar resolver estos problemas basados en la desinformación, lo que promueve la impunidad e impide obtener los resultados deseados. Fíjense, eso es algo que lo sabemos todos, ¿no? Con datos, o sea, el basarse en la desinformación. A ver, la impunidad, ¿por qué se da? Yo tengo dinero, hago los ilícitos que sea, llego, compro a la autoridad y me quito de problemas. Eh, como sé que si le pego a fulano y no se va a quejar, pues voy y le pego a otro. También crea impunidad. ¿Qué es lo que crea la impunidad? Bueno, el no tener nosotros la cultura jurídica de la denuncia. Si nosotros tuviéramos la cultura jurídica de la denuncia, ¿cuántos crímenes se denunciarían? Bueno, pero también, ¿por qué se crea la impunidad? Porque llegas, quieres presentar una denuncia y te dicen, no te corresponde acá, vete a la fiscalía que está en tal lugar. Llegas a tal lugar, no te corresponde acá, vete a la fiscalía tal. Y vas a otra parte y dices, no te corresponde acá, vete a la fiscalía donde acabas de salir, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que haces? Es, pues, sáquense a volar. Mejor no presento la denuncia y sí que se quede. Ahora, ¿qué es lo que pasa también cuando te asaltan en el transporte? Pues lo que pasa, llegan, te asaltan a 30 personas, les quitan su celular, su dinero y les dicen, ahora espérense, aguántenos que tenemos que ir a presentar la denuncia a tal parte. Llegas ahí, te esperas 2, 3, 4 horas, ya apareces tu día y dices, bueno, pues déjenme mi celular.
y no me presento a presentar la denuncia, ¿y qué haces? Pues te quedas con la frustración de que se aplique la ley. Bueno, vámonos al Independiente. Cumbre Fentanillo, México, Estados Unidos, hace uno lo comentamos. Y vámonos. Y también comentamos lo de Miret, es otra revista, periódico, que se pospuso la votación de dictamen para acotar al Tribunal Estatal de Proceso del Poder Judicial de la Federación. Con la 4T se dispara acoso en gobierno. A ver, esto lo dice 24 horas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Mientras en 2016 se presentaron 50 casos, para 2019, primer año de la llamada Cuarta Transformación, se registraron 274 quejas y para 2021 subieron a 321. La mayoría de los denunciantes son mujeres, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Mujeres. Expertas advierten que durante años el acoso sexual en los trabajos se ha normalizado y que se necesita implementar una cultura de prevención en la Administración Pública Federal. Bueno, en todas partes se cuecen habas, como dicen. Aumenta en la Ciudad de México efervescencia preelectoral y nos muestran una manta donde dicen es Rosa Isela, refiriéndose a la próxima gobernadora de la Ciudad de México. El diario contra réplica, noticias de cabeza. Juez declara en quiebra a Aerolínea Interjet. Estados Unidos dice adiós a la emergencia por la pandemia de COVID. Estas son todas las noticias nacionales. Un breve bosquejo y vámonos a algo que encontramos interesante y que son las siguientes. Dice, interrupción del embarazo. La Suprema Corte valida que en Hidalgo se puede abortar hasta las 12 semanas. Los ministros consideran que durante el proceso legislativo para modificar estas normas no se cometieron violaciones con carácter invalidante. El ministro Alberto Pérez Dayán elaboró el proyecto de sentencia y señaló que no existieron vicios en tal procedimiento. Esto es lo... Dice, la Suprema Corte de Justicia avaló un proceso legislativo en el Congreso de Hidalgo con el que se realizaron reformas a favor de la interrupción del embarazo. Bueno, se puede abortar en Hidalgo hasta las 12 semanas de gestación. Otra información. Esta es una jurisprudencia de la número 119 diagonal 2023. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida disposición del Código Penal de Baja California Sur que prohibía la inhabilitación definitiva de funcionarios públicos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como resultado de las impugnaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, invalidó el artículo 105 bis, penúltimo párrafo del Código Penal para el Estado de Baja California, en su porción. En caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva, el cual se preveía dicha sanción para los funcionarios públicos que, valiéndose un cargo, realizaron acciones en perjuicio de la orientación sexual, identidad o expresión de género en una persona. El Pleno consideró que la medida constituía una pena permanente y desproporcionada, contraria al artículo 22 constitucional, ya que su imposición estaba prevista de manera automática sin contemplar un mínimo y un máximo, lo que no permitía el análisis del caso concreto, la determinación de la gravedad del hecho ni la culpabilidad en la comisión del delito. Por tratarse de materia penal, por la declaración de invalidez, surtirá sus efectos retroactivos al 1 de agosto de 2021, fecha en que entró en vigor la normativa impugnada. Bueno, esto es en contra de los funcionarios públicos. Y la Suprema Corte de Justicia también de la Nación invalidó la sanción sobre terapias de reorientación sexual.
La sanción aumenta el doble para los funcionarios públicos que valiendo de su encargo cometan este tipo de delito. El artículo establece una pena de 2 a 6 años de cárcel a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento sobre las terapias de relación, de reorientación. Y vamos a otra, esta sí es. Donald Trump se entregó a la justicia de Nueva York, escuchó 34 cargos que se le imputan, se declaró inocente y acto seguido salió del tribunal y regresó a Florida, donde vive. Bueno, dio también un breve discurso frente a un grupo de familiares, aliados y políticos republicanos, donde dijo que es una persecución, no una investigación. Pues por lo que sabemos, él, Donald Trump, quiere ser y contender nuevamente para la presidencia de Estados Unidos. ¿Usted qué cree que pase? Bueno, pero ¿de qué se le acusa? Bueno, se le acusa realmente en torno a un pago realizado a una estrella porno a cambio de su silencio en la campaña presidencial. Me parece algo banal, ¿no? Si tuvo relaciones sexuales, lo puedo tener con cualquiera y es una cuestión que si es pública, pues no creo que tenga tanto problema, pero sí, así es. Bueno, y esta acusación resulta al Trump, yo digo al trompudo, que existía mucho antes de que se convirtiera en presidente número 45 de Estados Unidos. O sea, es el Trump que le gustaba presentarse como un Don Juan, seguro de su riqueza y su aspecto. Lo convirtieron en alguien atractivo e irresistible para las mujeres. Bueno, pero la acusación principal es la falsificación de registros comerciales. Es algo que habría hecho para esconder la naturaleza y el reembolso del pago. Fíjense, entonces le reembolsaron el pago. Mira qué bueno. Son las noticias que tenemos. Y encontramos otra noticia, dice. Reformas de Morena se topan con la oposición. Van 26 recursos ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Dice, el bloque de contención en el Senado de la República busca detener las reformas morenistas al considerarlas anticonstitucionales. El bloque de contención en el Senado son PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural. Han presentado un total de 26 recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 2018, en que inició la legislatura con mayoría morenista. 14 de estos recursos aún están pendientes por resolver. Los números contrastan con la legislatura anterior, cuando solo se presentaron 2 acciones de inconstitucionalidad por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como la Ley de Seguridad Interior, como apunta la información contenida en la página oficial del Estado. El Senado solo autoriza ingresos a México de elementos del Ejército de Estados Unidos. Bueno, pues son las noticias que tenemos al momento sobre noticias nacionales y vámonos a las noticias locales. Intervendrá el gobierno en el Sol de Puebla en el conflicto del Poder Judicial. Es algo
Este conflicto del Poder Judicial habla sobre la cuestión de los pagos que están recibiendo cada uno, o más bien los pagos que se reciben a los integrantes del Poder Judicial. Así que está interesante esta cuestión. Bueno, no podemos llamarla interesante. Realmente se debe de meter las manos para que se homologuen los salarios, ¿no? No es posible que unos ganen más que otros, ¿no? Sin capacidad, sí, pero por lo menos deben de ganar el mínimo para sobrevivir. Es lo que pienso yo. El periódico El Cambio. Audi se relaja en lo que va de 2023. Produjo 4.266 camionetas menos que el año pasado. Sergio Salmón inaugura serie en Huachinango junto a López Angulo. Estrategia de seguridad, de seguridad comienza a funcionar. Bajan delitos levemente en 2023 respecto al 2024. Se registraron 119 ilícitos menos. Entre los delitos que se disminuyeron están los homicidios. El ayuntamiento prevé 310 obras para lo que resta del año en Puebla. Disminuyen los homicidios, los robos de vehículos y la ausente en Texmelucan. Otro intento de feminicidio en Puebla. Hombre rocea tiner y prende fuego a su pareja en Texmelucan. Tehuacán, bajo la basura una vez más. Camión recolector lleva 3 semanas sin pasar por colonias. En 2022 fueron deportados de Estados Unidos 1.447 niños y adolescentes poblanos. A 4 años de la alerta de género bajan feminicidios pero sube violencia contra mujeres. El ayuntamiento logra 6 millones por infracciones de parquímetros en 2023. Impugnan designación de Jorge Ortega como secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral. Gobierno municipal devuelve a la federación 3.6 millones que sobraron de diciembre y enero. Morena impartirá curso formativo para militantes que quieran participar en el 2024. Diario Síntesis. Seguridad Pública de San Martín Texmelucan detiene a individuo por intentar quitar la vida a una mujer. Ofrecerá gobierno estatal asesoría y servicio a migrantes poblanos en Pahuatlán. Saldo blanco en San Andrés Cholula tras operativo en Semana Santa. Chiconahuapan fue uno de los destinos más visitados durante Semana Santa. El gobernador Sergio Salomón reporta gran afluencia turística en Zacatlán. El
Protección Ciudadana de Texmelucan atiende incendio por colonia San Juan del, del Río en San Martín. El Sol de Puebla. Esta nota interesante del problema que hay en Ciudad Judicial, vamos a tratar de sintetizarla. Miren, gobierno dice, el gobierno de Puebla intervendrá en las quejas que se han registrado en los últimos días en el Poder Judicial. La mayoría de ellos relacionadas con bajos salarios, es una nota de Ana Alba Espejel del Sol de Puebla, y el estancamiento de las prestaciones. Así lo informó el presidente del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Palafox Galeana. Sin embargo, no hay una fecha para que esto se concrete. Solo dijo que se hará un análisis de manera responsable. Algunos de los quejosos creen que la llegada de las reformas al Poder Judicial se tuvo que haber hecho un análisis al interior y tomando en cuenta un aumento salarial, pues es un punto importante para que esto se vea reflejado en un mejor funcionamiento. El, el, bueno, dice, este problema tiene que ver con las irregularidades que se presentan en la pensión por deudez y muchas dudas con despidos. Dice también otro punto acá, dicen, esta que en otro orden de ideas, dentro del Poder Judicial hay una enorme disparidad entre el salario bruto antes de pago de impuestos y los aplicados de otros descuentos, y que la presidenta del tribunal y el presidente del consejo ganan mensualmente más de 130,000 pesos. Los magistrados y jueces entre 40 y 80,000. Pero los escribientes, mecanógrafos, mediadores y encargados de atender al público, que son el primer contacto con la ciudadanía para resolver sus dudas, perciben menos de 10,000 pesos mensuales. Bueno, ante esta información, Carlos Palafox expuso que si bien el trabajador aprobado por él presente ejercicio contiene estos salarios, ha sido decisión del actual Consejo reducir las remuneraciones por debajo de estos topes salariales. Entonces aquí, como nos damos cuenta, es más que nada esta pelea que se está dando, o esta discusión que se está dando dentro del Poder Judicial de Puebla, más que nada es una pelea así, de la clase trabajadora, que va a ir escalando, considero yo, si se toma una conciencia de que realmente los salarios son bajos, de que el sindicato, en este caso de burócratas o del Poder Judicial,
debe de intervenir para que logren un alza salarial. O sea, si efectivamente hay una reducción de salarios a nivel nacional, que es lo que impuso en este caso con la llegada del presidente de la República, veamos que es un salario justo de acuerdo a lo que tú vas desarrollando, pero tampoco debe ser un salario que no te alcance para que tú puedas tener tu canasta básica. Ahora bien, ¿esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que a través de la historia todos los trabajadores en cualquier parte lograron conquistar el trabajo mínimo de horas, las 8 horas, el tener un salario que garantice la sobrevivencia, en este caso, que puedas comer, vestir, alimentarte, estudiar, no como lo decía, no recuerdo quién hace unos años, que con 6,000 pesos era suficiente para que mandaras a tus hijos a las escuelas de paga, ¿no? Aquí, aunque es una casta burocrática la que está ahí en el Poder Judicial, pues son trabajadores también, y ellos por lo tanto, y en este caso que son gente que conoce el derecho, pues deben de aplicar todo lo que es la ley para lograr una remuneración y también aliarse con los demás grupos. Miren, ¿qué está pasando con los burócratas en la Gran Bretaña? Pues se unieron y están peleando por un alza salarial. Aquí lo van a hacer también, ¿no? Y aquí en este caso, ¿quién es el patrón? Pues el patrón es el Estado, los que están gobernando, ¿no? Pero también, si vemos que llega AMLO y quita los salarios bueno, que nunca los quitó, que hoy vemos, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación, si no me equivoco, estoy mal, voy a revisar los números, pues ganan de 500 a 600,000 pesos. Los de acá ganan 130,000 pesos el Poder Judicial, 80,000 los jueces, los magistrados. Entonces, y uno, el que gana 5,000 pesos, ¿cuántos años tiene que trabajar para poder juntar esos 180,000 pesos? ¿Cuántos meses? O sea, hay una gran disparidad en los salarios. Y eso que pertenecen a la clase dorada, que es la burocracia dorada, ¿no? O más bien pertenecen a la clase burocrática, pero no a la clase dorada de la burocracia. Eso se va a poner interesante en estos días, considero, y aquí se debe de llamar hacer un llamado de conciencia a todos aquellos trabajadores, aquellos los sindicatos, a que realmente intervengan por los intereses de los trabajadores. México no fue el país de excepción que hizo una revolución social que costó 1 millón de muertos para que todos nosotros viviéramos en un estado libre y democrático, pero vemos que llegaron gentes que se enquistaron el poder. Bueno, hasta aquí es mi pobre aportación en fíjense cómo lo voy a decir, ¿eh? En esta recopilación de toda la información que hay del mundo, que pues creo que día con día vamos mejorando esto y trataremos de hacerlo mejor. Voy a tener que conseguir otra computadora más grande porque las están muy pequeñas que no puedo distinguirlas. Creo que me faltan lentes. Pero les deseo buena tarde y nos vemos en la noche de 8 a 9 con su programa del noticiero policiaco entre policías y ladrones. La justicia se hace presente. Que tengan buena tarde y recuerden, nuestros teléfonos de cabina son... le digo que estos lentes ya me hacen falta. De cabina es 22 24 43 26 03 y del WhatsApp, otro teléfono que también tenemos en cabina es 222 99, a ver, 3 doces, 3 nueves y 6925. 222 999 6925. Nuestras oficinas se encuentran acá en la ciudad de Puebla, en la 25 Oriente 407 Altos 1A, Colonia Chulavista. Ahí ven los números en los cintillos. Y si usted quiere venir aquí a comentar algo, los micrófonos están abiertos. Este programa, esta plataforma está hecha para usted, para todos los poblanos. Recuerden, somos Pulso Social, Puebla,
la voz de los poblanos. Estamos con ustedes y se despide Raimundo Reyes Escobar del noticiero, en el noticiero Pulso Matutino Noticias. Gracias, buenos días y que tengan buena tarde, buena noche.